Información. Nombre. Megalodón. Ecosistema. Acuático. Era geológica. Pleistoceno. Período. Cuaternario. Taxonomía. Dominio. Eucariota. Reino. Animalia. Filo. Chordata. Clase. Chondrichthyes. Orden. Lamniformes. Familia. Lamnidae. Género. Carcharodon. Especie. Carcharodon megalodon. Más el megalodón o megalodonte, Carcharodon megalodon o Carcharocles megalodon, nombre que significa diente grande, derivado de los términos griegos, mega, grande, y, odón, diente, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre hace 28 a 1,5 millones de años durante el Cenozoico, de finales del Oligoceno hasta principios del Pleistoceno. La asignación taxonómica del megalodón se ha debatido por cerca de un siglo, y aún se encuentra en disputa con dos interpretaciones principales. Como Carcharodon megalodon, bajo la familia Lamnidae, o bien como Carcharocles megalodon, bajo la familia Otodontidae. El megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que el megalodón era la especie del predominante del Pleistoceno, llegando a medir 36 metros de envergadura. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. El megalodón probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. Anuncio descubrimiento. Las Glossopetrae. De acuerdo a las ideas del Renacimiento, los gigantescos dientes triangulares fósiles que frecuentemente se hallaban inmersos en formaciones rocosas, se consideraron lenguas petrificadas, en latín Glossopetrae, de dragones y serpientes. Esta interpretación fue corregida en 1667 por un naturalista danés, Nicolás Steno, quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos, basándose en la disección que realizó de una cabeza de tiburón actual. Steno describió sus hallazgos en un estudio, disección de la cabeza de un tiburón, que contenía una ilustración de la cabeza del tiburón actual junto a dos Glossopetrae, para mostrar y destacar su similitud con los dientes de este animal. Según John Massey, la lámina de Steno corresponde a la primera ilustración conocida de fósiles de C. megalodon. Por otro lado, este estudio constituye la primera interpretación certera sobre el origen orgánico de los fósiles. Identificación. Un naturalista suizo, Louis Agassiz, le dio al tiburón su nombre científico, Carcharodon megalodon, en 1835, en su trabajo de investigación Recherches sur les poissons fossiles, Investigaciones sobre los peces fósiles, que él completó en 1843. Los dientes del megalodón son morfológicamente similares a los dientes del gran tiburón blanco. Sobre la base de esta observación Agassiz asignó la especie megalodón al género Carcharodon. Aunque el nombre científico es C. megalodon, es frecuentemente apodado el tiburón megadiente o el tiburón blanco gigante o inclusive el tiburón monstruo. Anuncio fósiles. El megalodón es representado en el registro fósil principalmente por dientes y centros de vértebras. Como en los demás tiburones, el esqueleto del megalodón estaba formado de cartílago más que de hueso. Esto resulta en una pobre preservación de los especímenes encontrados. Sin embargo, los restos fósiles indican que tenía los centros vertebrales densamente calcificados. Megalodón 4 PNG. Un diente de megalodón junto a dos de tiburón blanco. Los fósiles más comunes del megalodón son sus dientes. Las características diagnósticas de los dientes de C. megalodon incluyen forma triangular, estructura robusta, gran tamaño, un borde finamente aserrado, y el cuello, base de la corona, con una visible forma de letra V. Los dientes del megalodón pueden medir cerca de 180 milímetros en altura perpendicular o longitud diagonal, y son los mayores en tamaño de cualquier especie conocida de tiburón. Vértebras. Se han encontrado algunas vértebras fósiles del megalodón. El ejemplo más notable es una columna vertebral parcialmente preservada de un espécimen, la cual fue desenterrada en la cuenca de Amberes, Bélgica por Emmerich en 1926. Este espécimen comprendía varios centros vertebrales, midiendo el mayor unos 155 milímetros de diámetro. Sin embargo, algunos paleontólogos han afirmado que podrían esperarse centros vertebrales considerablemente mayores de la especie. Bendix Almgren, 1983, publicó el hallazgo de 20 centros vertebrales sin conexión anatómica, pero muy próximos entre sí, procedentes de las arcillas de la formación Gram, Dinamarca. Estos restos, de 100 a 230 milímetros de diámetro, mostraban una densa calcificación y estructura concéntrica. Anuncio. Anatomía. Entre las especies existentes, se considera que el gran tiburón blanco es la más análoga al megalodón.
La carencia de esqueletos fósiles bien preservados ha forzado a los científicos a basarse en la morfología del gran tiburón blanco para inferir su aspecto y estimar su tamaño. Estimación de tamaño debido a los restos fragmentarios, estimar el tamaño del megalodón se ha convertido en un reto. Sin embargo, la comunidad científica reconoce que el megalodón superaba en tamaño al tiburón ballena, Rhincodon-typus. Los investigadores dirigieron sus estudios hacia dos aspectos del tamaño: longitud total, LT, y masa corporal, MC. Estimaciones de longitud total. El primer intento de reconstruir la mandíbula de este tiburón fue realizado por el profesor Bashford Dean en 1909. De las dimensiones de la mandíbula reconstruida, se supuso que el megalodón podría haberse aproximado a los 30 metros de longitud total, LT, pero a la luz de nuevos descubrimientos fósiles y avances científicos sobre la comprensión de los vertebrados, se considera ahora que esta reconstrucción es inexacta. Las razones principales citadas para esta inexactitud son: 1. El relativamente pobre conocimiento de la dentición del megalodón en la época de Dean, y 2. Estructuras musculares inadecuadas. Los expertos sugieren que una versión rectificada del modelo de mandíbula del megalodón de Bashford Dean podría tener cerca del 70% de su tamaño original, un tamaño más consistente con los hallazgos modernos. Para corregir los errores, los científicos, ayudados por nuevos hallazgos fósiles del megalodón y un conocimiento mejorado de la anatomía de sus más cercanos análogos modernos, introdujeron más métodos cuantitativos para estimar el tamaño basándose en las relaciones estadísticas entre el tamaño de los dientes y la longitud corporal en el gran tiburón blanco. Megalodón 3. Anatomía del esqueleto. Aparte de estimar el tamaño del megalodón, Gottfried y colegas, 1996, también trataron de determinar la esquemática del esqueleto entero. Estructura de la mandíbula. Para tener apoyo funcional para su enorme y robusta dentición, las mandíbulas del megalodón debieron de haber sido enormes, gruesas y más fuertemente desarrolladas que las del gran tiburón blanco, el cual posee una dentición más grácil en comparación. Las mandíbulas fuertemente desarrolladas debieron darle cierta apariencia de ojos hundidos. Condrocráneo. El condrocráneo del megalodón debió de tener una apariencia más compacta y robusta que el del gran tiburón blanco, para así reflejar funcionalmente sus mandíbulas y dentadura más macizas en comparación. Aletas. Las aletas del megalodón debieron haber sido muy probablemente proporcionalmente más grandes y gruesas comparadas con las del gran tiburón blanco, debido a que las aletas relativamente grandes son necesarias para la propulsión y control de movimientos en un tiburón mayor. Megalodón. Esqueleto axial. A través del escrutinio de las vértebras parcialmente preservadas del espécimen hallado en Bélgica, parece ser que tenía un número mayor de vértebras que los hallados en cualquier espécimen grande de los tiburones conocidos. Solo el número de vértebras del gran tiburón blanco se aproxima en cantidad, simbolizando los cercanos vínculos anatómicos entre las dos especies. Reconstrucción del esqueleto completo sobre la base de las características mencionadas antes. Gottfried y colaboradores, 1996, reconstruyeron un esqueleto completo de un individuo juvenil de 11,5 metros de longitud, el cual se exhibe en el Museo Marino Calvert en la isla Solomons, Maryland, Estados Unidos. El equipo hizo hincapié en que las diferentes proporciones, al compararlo con el esqueleto de un gran tiburón blanco, están basadas en los mismos patrones ontogenéticos de crecimiento del propio gran tiburón blanco actual. Anuncio. Consideraciones paleoecológicas. Distribución y hábitat. Los tiburones, especialmente las especies grandes, son organismos altamente móviles con un complejo ciclo vital y amplia distribución geográfica. Los registros fósiles del megalodón indican que eran cosmopolitas, y comúnmente aparecen en latitudes subtropicales a templadas. Antes de la formación del Istmo de Panamá, los mares eran relativamente cálidos. Esto hizo posible para esta especie vivir en todos los océanos del mundo. El megalodón tenía la suficiente flexibilidad de comportamiento para habitar un amplio rango de ecosistemas marinos, aguas costeras poco profundas, afloramientos costeros, lagunas costeras pantanosas, litorales arenosos, y ambientes de aguas profundas de alta mar, exhibiendo un modo de vida transitorio. Los adultos no eran abundantes en ambientes de aguas costeras poco profundas, y mayormente acechaban mar adentro. Pudo haberse movido entre aguas costeras y oceánicas, particularmente en distintas etapas de su vida. Interacción con las presas. Los tiburones son generalmente depredadores oportunistas. Sin embargo, los científicos proponen que el megalodón era sin duda el más formidable carnívoro que haya existido.
Su gran tamaño, capacidad de nado rápido, y poderosas mandíbulas se conjuntaban en un formidable aparato predatorio, haciéndolo un superdepredador con la capacidad de consumir un amplio espectro de presas. La evidencia fósil indica que el megalodón cazaba cetáceos, como delfines, pequeñas ballenas, incluyendo cetotéridos, escualodóntidos, y odobenocetops, así como grandes ballenas, incluyendo a cachalotes, ballenas de Groenlandia, y rorcuales, pinípedos, marsopas, sirenios, y grandes tortugas marinas. Los mamíferos marinos eran blancos regulares del megalodón. Muchos huesos de ballenas se han encontrado con grandes marcas de mordidas, cortes profundos, hechos por dientes que encajan con los del megalodón, y varias excavaciones han revelado que los dientes del megalodón yacen cerca de restos masticados de ballenas, y a veces en directa asociación con ellos. También hay evidencia fósil de interacciones entre el megalodón y pinípedos. En una interesante observación, un diente de megalodón de 127 milímetros. Fue hallado muy cerca de un hueso del oído mordido de un león marino. Como otros tiburones, el megalodón también pudo haber sido piscívoro. La evidencia fósil indica que otras especies notables de tiburones superdepredadores, como el gran tiburón blanco, respondieron a la presión de la competencia del megalodón evitando las zonas que éste habitaba. Probablemente tenía también tendencia al canibalismo. Áreas de cría. La evidencia fósil sugiere que las áreas de cría preferidas por el megalodón eran ambientes de aguas costeras cálidas, donde los peligros potenciales eran menores y las fuentes de alimento abundantes. Se han identificado algunos sitios de cría por fósiles encontrados en la Formación Gatún de Panamá, la Formación Calvert en Maryland, el Banco de Concepción en las Islas Canarias y la Formación Bonne Valley de Florida. Como en el caso de muchos tiburones, el megalodón probablemente también daba a luz crías vivas. El tamaño de los dientes de megalodontes neonatos indica que las crías medían entre 2 a 3 metros de largo al nacer. Sus preferencias dietarias exhibían un cambio ontogenético. Los jóvenes comúnmente cazaban peces, tortugas marinas, dugones, y pequeños cetáceos. Los maduros se desplazaban mar adentro en áreas frecuentadas por grandes cetáceos, que eran su fuente principal de alimento. Sin embargo, hay un caso excepcional de un supuesto megalodón joven que trató de atacar a una ballena grande, un rorcual. Este incidente ocurrió en el Plioceno, hace 3-4 millones de años, en Carolina del Norte, Estados Unidos. El tema de la extinción del megalodón está aún bajo investigación. Hace cerca de 3-1 millones de años, ocurrió un importante evento geológico, el cierre del paso marítimo de Centroamérica, el cual causó cambios significativos ambientales y en las faunas alrededor del mundo. Estos cambios probablemente fueron responsables de la extinción del megalodón. Supervivencia actual. Aunque los expertos consideran que no hay ninguna evidencia disponible que indique que el megalodón no megalodón 6 está extinto, la idea de que una población superviviente pudiese seguir existiendo en la actualidad parece haberse asentado en el imaginario público. La idea de su supervivencia reciente se inspira usualmente en el descubrimiento de un diente de megalodón por miembros del barco HMS Challenger en 1872, el cual algunos creyeron que solo tenía 10,000 años. Sin embargo, este diente se ha reexaminado, y los hallazgos indican que su edad es muy inestable. Los análisis de 2 dientes de megalodón encontrados por el HMS Challenger dan una fecha de entre 10,000 y 15,000 años de antigüedad, tiempo estimado para la deposición de la cantidad de manganeso acumulada sobre ellos. No obstante, es bastante probable que los dientes estuviesen ya fosilizados antes de que la costra de manganeso se desarrollase sobre ellos, por lo que su origen sería mucho más antiguo y no tendría nada de extraordinario. Varios autores opinan que las estimaciones recientes para estos dientes son imprecisas y que cualquier afirmación de la existencia de Carcharodon megalodon en tiempos postpliocénicos es simplemente errónea, basada en metodología y experimentos obsoletos. Roesch y otros recalcan el hecho de que los megalodontes eran probablemente animales costeros, como los tiburones blancos, por lo que una supervivencia en el fondo de los océanos sería extremadamente imposible. Esta página utiliza contenido de Wikipedia, ver autores, con licencia Creative.